Buen día, profesor. Mi nombre es Carla Valderrama, soy cursante de la asignatura Derecho Internacional Privado. En esta oportunidad les voy a hablar sobre la cooperación judicial internacional. ¿Qué es la cooperación judicial internacional? Pues no es más que la colaboración o asistencia mutua entre estados para adelantar diligencias necesarias en el desarrollo de un proceso fuera del territorio del estado requiriente. La cooperación judicial internacional es regulada por la Ley de Derecho Internacional, la cual reza en su artículo 59 lo siguiente: los tribunales de la República podrán dirigirse a cualquier autoridad competente o extranjera, mediante exhortos o comisiones rogatorias, para la práctica o situaciones de diligencias probatorias o de cualquier otra actuación judicial que resulte necesaria para el buen desarrollo del proceso. Asimismo, evacuará las pruebas a la mayor brevedad posible, es decir, mientras más rápido se pueda. Los exhortos y comisiones rogatorias provenientes de tribunales extranjeros que se ajusten a los principios del derecho internacional privado aplicables justamente en esta materia. ¿Qué quiere decir esto? De la cooperación judicial internacional. Esto se refiere a tanto en los casos que sean en Venezuela, que como estado requerido, o a los casos en los que Venezuela sea el estado requiriente a través de exhortos o cartas rogatorias. La cooperación judicial tiene su fundamento en el reconocimiento y ejecución de las decisiones derivadas del poder jurisdiccional extranjero o debidamente reconocido por el país solicitante, ante la imposibilidad jurídica de ejercer esa facultad fuera del propio territorio, es decir, cuando hablamos aquí de Venezuela, fuera de Venezuela. Aunque cada estado puede servirse de sus agentes acreditados en el extranjero, en muchas oportunidades los actos procesales necesarios requieren la participación de las autoridades extranjeras. La cooperación internacional es absolutamente imprescindible, es decir, es algo sumamente importante y se halla materializado en un conjunto de normas reguladoras de origen convencional. La cooperación judicial internacional tiene ciertos instrumentos, lo que no son más que son aquellos documentos a través de los cuales se pueden convalidar o deben elevarse las peticiones para el cumplimiento de distintas diligencias. Las clases de instrumentos tenemos los exhortos o despachos comisorios, las cartas rogatorias o comisiones rogatorias y las notas suplicatorias. Podemos definir que los exhortos o despachos comisorios es el trámite de comisión que libra una autoridad, ya sea judicial o administrativa, dirigida a un agente consular para que adelante determinadas diligencias respecto a un ciudadano, ya sea nacional del territorio del cual se esté hablando o extranjero, es decir, que sea naturalizado, con destino a un proceso o investigación. En cuanto a las cartas rogatorias o comisiones rogatorias, tenemos que son las peticiones que libra una autoridad judicial, ya sea del país o extranjero, a su homóloga en otro país o en el nuestro, por así decirlo, un ejemplo acá en Venezuela, con el ruego de que lleve a cabo determinadas diligencias judiciales, es decir, diversas diligencias que se deban realizar para este procedimiento, y la práctica de pruebas u obtención de información. Entre los exhortos o despachos comisorios o las cartas rogatorias o comisiones rogatorias tenemos una diferencia que está muy marcada y que tiene gran relevancia y por lo tanto debemos de nombrarla, la cual es: el exhorto puede pedir una autoridad judicial o administrativa y va siempre dirigido al cónsul. Al hablar de la carta rogatoria, solo puede pedirla una autoridad judicial y va dirigida a la autoridad judicial homóloga, de manera que su trámite se hace a través de las embajadas y por vías diplomáticas. Tenemos las notas suplicatorias, que no las he nombrado, que es el requerimiento del testimonio de un ministro o agente diplomático de nación extranjera acreditado en tal país, o de una persona de su comitiva o familia, o cuando se requiere información o documentos que reposen en la embajada de la nación extranjera. Los participantes de la cooperación judicial tenemos los estados, que es estado requiriente o solicitante, y el estado receptor requerido o, por así decirlo, solicitado. También tenemos las autoridades centrales o autoridades
solicitantes o competentes. Entre las autoridades centrales tenemos tanto el Estado requiriente como el receptor existente en autoridades que centralizan la función de cooperación judicial, siendo al mismo tiempo autoridades emisoras y receptoras. Solicitudes de cooperación judicial, estas son designadas internamente o mediante instrumentos convencionales. También tenemos las autoridades solicitantes o competentes, que son las autoridades encargadas de recibir o tramitar la respectiva solicitud. Para continuar, tenemos el sistema venezolano tiene una serie de fuentes internacionales y nacionales que regulan la cooperación judicial extranjera, las cuales debemos de nombrar algunas, que tenemos las fuentes internacionales, es decir, las fuentes que están fuera del país. Tenemos el Acuerdo Boliviano sobre la ejecución de actos extranjeros, que es celebrada en Caracas en el año de 1911, desde el artículo 9 hasta el artículo 13, la cual tiene el simple objeto de regular los actos de mero trámite, notificaciones, recibos de declaraciones o prácticas de cualquier otra diligencia que deba realizarse, que tenga importancia y que tenga carácter judicial. Hacer notificaciones, recibir declaraciones o practicar cualquier otra diligencia de carácter judicial. Tenemos también en el Código Bustamante, lo cual es muy nombrado en el desarrollo de todo el derecho internacional privado, porque tiene gran relevancia a través de todo el desarrollo de esta materia, dentro de sus artículos 388 al artículo 393, que tenemos que su objeto es toda diligencia judicial que un Estado contratante necesita practicar en otro. Y dentro de las fuentes internas tenemos la Ley de Derecho Internacional venezolana, que es la que regula el derecho internacional privado, que también lo hemos podido contemplar a través de todo el desarrollo de la materia. Tenemos el reconocimiento y ejecución de sentencias de laudos arbitrales extranjeros, la eficacia de las sentencias y de actos de autoridades extranjeras, dentro de lo cual podemos explicar. Cuando un Estado reconoce los fallos o sentencias dictadas en otro Estado, se logra la universalidad de objetos de la cosa juzgada. Es decir, se logra que la sentencia traspase las fronteras, es decir, salga del territorio nacional donde fueron dictadas y se reconozca la eficacia de la misma dentro del territorio extranjero. Y cabe destacar que el Estado receptor puede asumir diferentes actitudes por este fallo. También, para concluir, tenemos que la eficacia de la sentencia se ve reflejada cuando es ejecutada satisfactoriamente, tanto en el territorio nacional como en el territorio extranjero. Y para reconocer dichas sentencias está el método exequatur. Tenemos también el reconocimiento y ejecución de las sentencias, laudos arbitrales extranjeros con el método exequatur. Es de gran importancia, ya que permite que los estados que la aplican, al poder tener una esfera más amplia en cuanto a la aplicación de sus leyes, tomando en cuenta el principio de reciprocidad. Por otro lado, les proporciona seguridad tanto en la sentencia dictadas por ella, que no quedará ningún tipo de ilusiones, es decir, que serán unas sentencias expresadas en su más mínimo esplendor. También tenemos que en cuanto a los individuos, es por ello de vital importancia la aplicación de este método, ya que les provee una seguridad de que sus pretensiones no se quedarán sin cumplir y serán respetadas por todos los estados que aplican este mismo procedimiento. Es decir, que todos los estados que aplican este procedimiento van a cumplir tal sentencia. Tenemos los sistemas que hablan sobre las sentencias extranjeras. Tenemos 3 sistemas, los cuales son sistemas de inejecución absoluta, sistema de ejecución plena sin el método exequatur y sistema de ejecución automática. El sistema venezolano adopta un sistema mixto, al igual que otros países que vamos a nombrar a continuación, que son Alemania, Polonia, Inglaterra, Estados Unidos y el Líbano. También tenemos los actos y organismos del exequatur, que son todos los actos judiciales pronunciados en forma de fallo o de sentencia. Son susceptibles al exequatur. Lo que se requiere es que sean de carácter privado, civil o mercantil, y además sean dictadas por autoridades judiciales competentes de la esfera nacional
Bueno, profesora, espero tenga un buen día. Este fue toda mi exposición, espero que sea de su agrado.